Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a Dios con nuestro estudio de la carta a los romanos que escribiera en las manos, en la pluma, Tercio, discípulo del apóstol Pablo, y seguro de gran bendición este estudio que dictara el apóstol Pablo desde Corinto a la iglesia sin conocer a los discípulos que estaban en Roma y con el anhelo hermoso puesto por el Espíritu Santo de irlos a visitar y llevarles noticias, doctrina, ministración, y este poder de la palabra de Dios está aún vigente en nuestras vidas a tal grado que se considera como una de las cartas más importantes, hablando doctrinalmente, la carta a los romanos, porque recordamos que tiene muchísima enseñanza, la salvación, la seguridad de la salvación, la justificación, la redención, el plan de Dios para los judíos, para los gentiles, la circuncisión física, la espiritual. Vamos a aprender muchísimo y seguiremos aprendiendo muchísimo en medida que nosotros dispongamos nuestro corazón a través de esta iluminación que nos da el Espíritu Santo en esta carta a los romanos. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a estudiar del capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 17, en este tema titulado La herencia prometida. Y bueno, si usted me lo permite, le recuerdo, alcance hasta su lugar su Biblia, así como sus notas para seguir anotando, recordándoles que ya los domingos en esta preciosa iglesia de Tlanepantla ya están los servicios, 9, 11 y 1 de la tarde, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde. Y pues gracias a Dios que en medida que se nos permita, pues ya podemos adorar a Dios de manera presencial, primeramente nuestro espíritu, ¿verdad? Qué hermoso. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a esta preciosa carta. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 17. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Santos, estos versículos, el apóstol Pablo explica que Abraham agradó a Dios por medio de la fe, lo cual sucedió antes de que él se enterara de los rituales ceremoniales de la circuncisión y que llegaran a ser tan importantes en el pueblo judío. Nosotros también somos salvos por fe, por esa fe. Y solo eso, no somos salvos por amar a Dios, no somos salvos por nuestras buenas acciones, tampoco somos salvos por la fe más las obras, no somos salvos por nuestras buenas acciones más la fe, de ninguna manera. Somos salvos únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Cada creyente, cada hijo de Dios, confía en que todos los pecados ya han sido pagados, perdonados en el sacrificio del Señor Jesucristo. La promesa o el pacto de Dios que Dios le dio a Abraham fue que él sería padre de muchas gentes, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en clases anteriores, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 3. Esa promesa se cumplió en Jesucristo. Y Jesús era el único descendiente de Abraham. Y en efecto, el mundo entero fue bendecido por medio de él. Bueno, entonces vamos a ver esta herencia prometida que Dios le hace a Abraham.
y cómo el apóstol Pablo recapitula en su carta a los romanos en relación a esa justificación y la herencia. Dice el versículo 13, la palabra de Dios. Esto es hermosísimo. Capítulo 4, versículo 13. La Biblia dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Bueno, Dios había hecho promesa a Abraham por medio de un pacto. Y recapitulando un poquito, esa promesa de descendencia se encuentra escrita en Génesis capítulo 13, verso 16, que ya estudiamos. En Génesis capítulo 15, versículo 5, que también ya estudiamos. Pero esa promesa, ese pacto, recordamos las promesas que Dios le da, estaba la promesa y está la promesa de esa tierra. Juntos estudiamos en la clase anterior, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 7, cómo Dios hace ese pacto con Abraham. Abraham cree, y ese creer, esa fe que el Espíritu Santo pone en Abraham, le es contada, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, como justificación. Es pues entonces Abraham salvado, justificado por la fe. Pero esto es maravilloso. Él se convierte también en el heredero del mundo. Y esta promesa hecha a Abraham incluye no solo la tierra de Canaán, sino también el mundo entero. La recompensa final, que es la herencia, es una forma de referirse a la salvación final. Vamos a ver en esta clase a qué se refiere. Somos salvos, somos justificados, pero ¿a qué se refiere esa herencia? Esa herencia que se le ha dado a Abraham y a todos los creyentes, los que hemos depositado la fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Cuál es ese mundo venidero? Bueno, vamos a recapitular un poco. Y si son tan amables, vamos más adelante en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 10 y hasta el versículo 16. Con mucho gusto se lo voy a leer. Les recuerdo, es Hebreos capítulo 11, versículo 10 hasta el 16. Dice la palabra de Dios, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto es increíble, versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyéndolo y saludándolo. Esta palabra saludándolo se traduce también abrazándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto es una promesa hermosísima. Esto es maravilloso. Qué increíble es, amados hermanos en la fe, que después de la salvación, de la vida eterna, de la seguridad de la salvación, de haber sido justificados, de haber sido santificados, apartados, de formar ahora parte de una familia en la fe, como lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ahora hay una promesa celestial, tal como lo escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primer carta, de esa herencia, de esa salvación que no se echa a perder, que está reservada para nosotros, y esa manifestación de la salvación que es la glorificación en un lugar preparado tal como Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. Voy a preparar moradas, voy a preparar esa ciudad. Eso es maravilloso y es hermosísimo. Una afirmación notoria en esta frase, heredero del mundo, es que dio al primer hombre el mundo como posesión. ¿A quién se refiere la palabra de Dios? A Adán.
Podemos leer entonces en algún momento, si es tan amable, escríbalo, Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30. Por favor, le suplico, compárelo más tarde con la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió? Dios le está dando la autoridad, le da en sus manos, por decirlo de esta manera, las escrituras a Adán de la tierra. Pero el hombre fue derrotado por causa del pecado y él cede el dominio a Satanás, pasando a Satanás los reinos del mundo. Y nosotros lo podemos confirmar en Lucas capítulo 4, desde el versículo 6. Y el mundo actual está sujeto a los ángeles, a causa del problema del pecado. Podemos confirmarlo claramente que el anotador de la carta a los Hebreos lo escribió en el capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 8. Y ese reino futuro, regresando a la carta a los Romanos, estará en manos del hombre porque es el propósito de Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es la descendencia de Abraham, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Esto es hermoso. Haciendo un pequeño paréntesis en lo que usted está buscando, Romanos capítulo 9, versículo 5, vamos a llegar en esta clase. Cuando lleguemos al capítulo 9 vamos a ver la elección, la seguridad de la salvación aún más profunda. Vamos a ver también cómo Dios no ha desechado a Israel y cómo en este capítulo tan hermoso nos habla de que ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, es descendencia de Abraham. Entonces, es increíble, ¿verdad? Es hermosísimo, es una expresión donde Dios habla a Abraham, Abraham está escuchando a Dios, es justificado en creyendo de que a través de sus lomos, a través de esa semilla de él, va a venir el Mesías. Entonces, esperando al Redentor, como en algún momento lo escuchó Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, algunos teólogos lo llaman esa parte de Génesis el protoevangelio, el anuncio del Mesías. Pasaron siglos, pasaron tiempo, en el tiempo que Dios esperó, en el tiempo, como lo dice Romanos capítulo 3, 25, habiendo pasado por alto, es decir, en el tiempo que Dios dispuso que se cumpliera el tiempo específico para que llegara el Mesías prometido. En ese tiempo usó en esa promesa, dentro de esa promesa, al mismo Abraham. A Abraham, ahora como dice la palabra de Dios, es que es padre de nosotros por esa fe que depositó en el Salvador, en el futuro Salvador, en el Mesías prometido. Es hermosísimo. Cree, es justificado, pero además dentro de ese pacto están las promesas de esta tierra bendita. Fíjese usted, le decía yo que buscáramos Romanos capítulo 9 y leemos desde el versículo 1, si es tan amable. Dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldito, anatema, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, dice el apóstol Pablo, los que son mis parientes según la carne. Versículo 4, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y si es tan amable, pongamos atención en el versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales dice la Biblia, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta cita seguro no la va a encontrar en la West Tower, en la Torre del Vigía. Seguro no la va a encontrar, pero aquí por lo menos nos da datos hermosísimos de la promesa hecha a Abraham, de que de él viene el Mesías, el cumplimiento de él, como dice Romanos capítulo 1, que los profetas escribieron de él, tal como escribió también el apóstol Pedro, hablando en relación a las promesas del Mesías, que indagaron diligentemente qué tiempos el Mesías iba a manifestarse. No sabían la hora, el día, pero sabían que ellos no lo iban a ver. Y hermosamente vemos que también este pasaje nos dice que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Bueno, esa promesa es dada a Abraham, a su descendencia espiritual.
Y esa descendencia espiritual prometida, como las estrellas del cielo, que leímos en su momento en Génesis capítulo 15, verso 5, es la misma enseñanza de Cristo. Jesucristo, ese Rey de Reyes, manso, completamente el Cordero de Dios, el que se somete incondicionalmente a Dios, en su descendencia aquel hombre, humanamente hablando, incapaz de alcanzar descendencia, iba a ser heredero del mundo. Esto es impresionante. Y la bendición la obtuvo por fe, al margen de la ley. La ley sería dada, ¿verdad?, en tiempo de Moisés, unos 500 años después. Entonces Abraham, sígame con cuidado, Dios le habla, le da la promesa, hace un pacto, dentro del pacto la promesa, vas a ser padre de muchas naciones, apuntando a la justificación. Abraham cree, el creer le es contado para justificación y no queda ahí nada más. Recordamos que en las clases anteriores el Espíritu Santo nos ha enseñado que le promete Palestina, le promete también descendencia. Esto es hermosísimo. Ahora vayamos, si es tan amable, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham en este sentido? Vayamos a Romanos, capítulo 4, en el versículo 14. Y dice la palabra de Dios: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Estamos hablando de dos cosas que están ligadas y pegadas. Estamos hablando de la justificación. Estamos hablando de la fe, que fue en el medio es Jesucristo, depositada, pero estamos hablando de promesa. Ahora, fíjense ustedes, si las promesas de bendición se alcanzaran por el esfuerzo legal, me refiero a la ley, la fe resulta vana y la promesa anulada. Entonces, ¿a qué se refiere esta frase que se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 14, la frase fe vana? Literalmente se traduce vacía de contenido. Entonces, si yo estoy haciendo algo, ya mi Dios, vamos a ponernos tantito en el papel de Abraham. Dios ya le prometió, te prometo la tierra, has creído en mí, has creído que tú vas a ser el canal, a través de tu descendencia viene el Mesías prometido. Romanos capítulo 9, versículo 1 hasta el 5. Entonces, además de dentro de ese pacto que estudiamos, viene esa promesa. Además, eso es tan hermoso, no vas a hacer nada más que esperar, seguir confiando, eso es maravilloso. Y esa confianza de alcanzar la bendición estaría en un esfuerzo que no tendría que ser depositado en un mérito propio. Entonces ya no sería gracia. No habría en este caso necesidad de la fe. ¿Qué le estoy diciendo, amado oyente? Que esta promesa alcanza también para nosotros. Esta promesa alcanza para nosotros los que ya hemos sido justificados. Dios mío, he sido salvado, he sido justificado, he sido santificado. Ahora, hay una esperanza. ¡Qué bendición! ¡Qué enorme bendición! Ver dentro de los ojos espirituales, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ver que tenemos una ciudadanía. Y esta ciudadanía no está aquí en este planeta, está en los cielos. Pero también habla de terreno. Esto es impresionante. ¿Qué fue lo que produjo la ley? Vamos ahora, si son tan amables, a Romanos capítulo 4, versículo 15. Fíjese usted, dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vamos por partes. Podemos nosotros trazar este versículo en dos partes. Pues la ley produce ira. Esta podríamos determinar o decir es la primera parte de este versículo. La segunda parte entonces correría de, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Tomaríamos dos frases interesantes. La primera frase a estudiar dentro de este versículo es, produce ira. Y la segunda frase a estudiar es, transgresión. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo al escribir, produce ira? Pablo está explicando por qué no puede ser heredero mediante la ley. Bueno, los seres humanos
Ninguno, 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 ninguno puede guardar la ley. Por consiguiente, no tienen más que remedio que enfrentarse a la ira de Dios, consecuencia de la desobediencia a sus demandas. La ley no fue dada para salvación, sino para dar evidencia del pecado en el hombre. Y lo podemos confirmar aquí mismo, en la carta a los Romanos, solo que en el capítulo 3, versículo 20, que voy a leer a continuación, y si usted quiere seguirme con sus ojos o con su Biblia. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ya la pregunta está contestada antes de aplicarla, la pregunta, ¿para qué Dios da la ley? Bueno, la ley me es dada a mí para que tenga yo el conocimiento que el pecado me separa, de que el pecado literalmente me conduce a la ira de Dios. En Gálatas el apóstol Pablo escribe también que es un ayo, es un mentor, me conduce también hacia la gracia. Hablo de la gracia salvadora. Entonces, la ley también, fíjese usted, produce maldición sobre quien no cumpla las demandas. Y podríamos estudiar Deuteronomio capítulo 28 desde el versículo 58 y 59. Entonces, retomando Romanos, aquí en el capítulo 4, versículo 15, nos damos cuenta que la ley produce ira. Entonces, si produce ira, nos conduce a una separación eterna. ¿A qué se refiere la palabra transgresión? Bueno, debe de haber bendición. El caso de la promesa. Ha de ser al margen o por vía, literalmente, que no sea la ley. Pero ¿qué dice Pablo en relación a la transgresión? Pablo utiliza técnicamente la palabra transgresión de forma que se distinga del pecado. Y Pablo está hablando en primera instancia, guiado por el Espíritu Santo, a la iglesia en Roma. Y les está diciendo, hermanos en la fe, cuánto deseo irlos a visitar para enseñarles y ministrarles de los dones que Dios me ha dado. Y quiero hablarles también en relación a la circuncisión, a la justificación y a la santificación. Dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 3, quiero decirles que desde antes que Dios le dijera a Abraham que se circuncidara, ¿verdad? Años antes, 500 años, yo le estaba diciendo a Abraham que los iba a justificar, que por medio de él iba a venir el Mesías. Entonces Abraham creyó. Y vamos a ver lo que dice en relación a su cuerpo también más adelante. Entonces Abraham cree, es justificado. Y no solamente dentro de ese pacto que Dios hace con Abraham, y que lo podemos leer en Génesis, donde Dios se pasea como haciendo una S en el animal sacrificado, ¿verdad? Que estaba pasando y estaba ya haciendo el pacto con Abraham. Hay más, hay esa promesa alcanza para los judíos que creen en el Mesías prometido, sin haberse circuncidado, ¿verdad? O se circuncidaron después, pero creen en el Mesías prometido, que se entraron después. Y también esa promesa alcanza a quien no es judío de nacionalidad, se refiere a los gentiles. Entonces, retomando un poquito, la transgresión es el quebrantamiento de un mandamiento revelado, es decir, la palabra de Dios. Por lo que los judíos que tenían la ley escrita tienen una responsabilidad aún mayor por su pecado e idéntica necesidad de ser salvos de la ira de Dios y justificados mediante la fe. Y el apóstol Pablo argumenta en otros pasajes que el pecado existe incluso cuando no hay ley. A ver, ¿cómo? Sí, estamos leyendo que Dios le da a Moisés, 500 años después de que habló con Abraham, le da la ley. ¿Para qué le da la ley? Para decirle al hombre, eres un pecador. Entonces la ley me sirve como un mentor y que me guía hacia la gracia.
Y usted se puede preguntar, bueno, Pancho López, los aztecas, los chichimecas, muchos de ellos no conocieron la ley. ¿Cómo se les aplica a ellos? Pues dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, leemos desde el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, hablando de la conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, y haciendo un pequeño paréntesis en el capítulo 2, bueno, Dios nos ha dado la ley. Dios nos dio la ley, dicen los judíos. Entonces, ¿para qué nos ha dado la ley? Bueno, para que veamos que somos pecadores y que si no la cumplimos, pues entonces caemos en la ira de Dios. Pero los que no conocieron la ley, entonces Pablo contesta a través de la carta a los romanos diciéndoles, estas personas que no conocieron la ley, yo, dice Dios, les he dado en su corazón una ley grabada, un conocimiento interior, se llama conciencia, la cual les acusa o los defiende. Santos hermanos en la fe. Entonces, no es Pepe Grillo, ¿verdad? Es la ley, es la voz de la conciencia que le dice en el interior de una persona, aunque no conozca la palabra de Dios, estás robando y está mal. Estás adulterando y está mal. Estás haciendo esto, aquello o lo otro, está mal, que ofende a Dios. Porque como somos creados a imagen de Dios, somos hechura de Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios claramente, somos creados a imagen de Él. Entonces, esa parte interna que Dios ha creado en el corazón del hombre, habla también al que no es cristiano, la conciencia. Entonces, vamos a regresarnos, si son tan amables, a Romanos capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 4, verso 16. Entonces, dice la Biblia, por tanto, es por fe, para que se haga por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre, ¿qué dice aquí? De todos nosotros, judíos y gentiles. Entonces, las razones por las que las promesas es hecha para alcanzar es nada más por fe. Si nosotros leemos este versículo, el versículo 16, la Biblia está señalando y podemos encontrar tres frases importantes, no que las demás no lo sean, pero a estudiar. Para que sea por gracia, primera frase, para que sea firme, segunda frase, y para toda su descendencia. Esas tres frases vamos a verlas de una manera más lenta para que el Espíritu Santo nos vaya iluminando, en donde Dios le dice a Abraham, eres salvo, te prometo esto dentro del pacto. Ahora, tiene que ser por gracia. Si fuera por obras, sería como pago por acciones meritorias. La fe se apropia y es un don de la gracia. Es la enseñanza general en las Escrituras y que también el apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9. No es por obras para que nadie se glorie. La salvación es por gracia. Las promesas que están dentro de esta preciosa bendición de la salvación son por gracia. Qué hermoso, hermano santo, hermano en la fe, persona que nos está escuchando a través de este medio, es de que el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está hablando a los hombres a fin de que vean la imposibilidad de la salvación a través de mérito propio, a través de las obras, y no solamente ser justificados, tener la salvación, sino aún más, hay un hogar celestial. Y ese hogar celestial, los cielos, la ciudadanía prometida, nosotros no tenemos que hacer obras
para tenerlo, sino que está dentro del paquete de esas promesas que Dios hizo a Abraham, a judíos y a gentiles. De modo, hermano o amigo que nos está escuchando, si alguien le está diciendo o le está ofertando un terrenito en el cielo en el cual usted tiene que pagar aquí, eso es una mentira. Está dentro del paquete de las promesas de Dios y esto es maravilloso. Fíjese usted, entonces retomamos Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa que dice acá sea firme, o sea, segura. Las obras no van a darle garantía de esa seguridad. El incumplimiento de la ley es evidente porque nadie incumple la ley de manera total, ¿verdad? Y la promesa solo es segura cuando depende de la gracia y no de la ley. Es decir, santo hermano en la fe, amigo que me escucha, en el momento que yo deposito esa confianza, yo no puedo guardar la ley, no, estoy incapacitado. Dice Gálatas que estoy como entre la espada y la pared, el pecado me orilló, el pecado me encerró, veo mi incapacidad para ser salvo, no puedo ir al cielo por mis méritos propios. Entonces, Abraham, que es el padre de la fe, cree eso y le transmite a través de eso. Lea usted, por favor, si es tan amable, Juan capítulo 8, en donde también Jesús les dice a ellos: si fueras completamente descendiente de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿De qué obras habla? Obras de fe, obras completamente de seguridad en el Mesías prometido. Entonces el oyente, al verse confrontado con la palabra de Dios, ve que la Biblia dice que solamente hay un camino, una sola verdad, una sola esperanza. Es Jesús el Señor, es el medio de salvación. Aparte de eso, usted es perdonado, le promete una ciudadanía. Dios mío, esto es maravilloso. Y dice acá, versículo 16 del capítulo 4 de la carta a los Romanos: para toda su descendencia. Habla de algo universal, no solo para la natural, es decir, de los judíos creyentes, sino para los gentiles creyentes. Acá entramos mexicanos, salvadoreños, colombianos, panameños, que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y Abraham es padre de todos nosotros, en clara alusión a los creyentes. Apúntele, por favor, si es tan amable, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 9. Y Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y quien pertenece a Cristo es simiente de Abraham, como padre de todos los creyentes. Entonces nosotros podemos decir, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, somos hijos de Abraham en fe, que hemos depositado nuestra confianza en Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a continuar, si es tan amable, Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios: como está escrito, es decir, si usted lee la versión lenguaje actual, como la Biblia dice. Pero acá estamos leyendo la versión 1960, dice el verso 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué encontramos en este versículo? En el versículo 17. Primeramente, les recuerdo, leímos que dice al principio del versículo 17, como está escrito. Esta frase la escribe Pablo diciendo: como dice la palabra de Dios. Pablo está citando Génesis capítulo 17, verso 5, que le leo con mucho gusto. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre, por padre de muchas gentes, de muchedumbre de gentes. Ahora, la frase a quien creyó, Abraham creyó en Dios. Creyó en la omnisciencia y omnipotencia de Dios. Esto es maravilloso. Fue sensible. Qué maravilloso es creer en ese Dios que describe la palabra de Dios, el cual es grande, fuerte, celoso, poderoso, que es capaz, dice la palabra de Dios, de dar vida a los muertos. Entonces Abraham ya era naturalmente un muerto. ¿En qué sentido? En el sentido de reproducir o engendrar hijos. Abraham creía y creyó en Dios cerca de 100 años
y dice, pues, ¿sabes qué? Creo que tú me vas a usar, y lo creo. Dice Gálatas capítulo 3, verso 16, y que que lo vivificó y que le dio esa capacidad reproductora. Y Abraham creyó en esa soberanía de Dios. Y qué hermoso es cuando leemos nosotros esta última frase de este versículo, me refiero al versículo 17 del capítulo 4, donde dice la palabra de Dios, llamó a las cosas que no son como si fuesen. Dios le está diciendo, eres padre, padre de muchas gentes. Abraham todavía no lo había visto, pero Dios le está diciendo, eso es lo que eres. A usted le está diciendo seguramente de una manera personal, tú y tu casa servirán al Señor por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a regresar vacía. Es dentro de la voluntad que todos los hombres se arrepientan y que vengan a los pies del Señor Jesucristo, que reconozcan que Él es Dios por sobre todas las cosas. Qué maravillosa promesa cuando se derrama la palabra de Dios en un corazón confiado, en un corazón completamente humillado, en un corazón contristo, humillado ante la presencia de Dios. Abraham, esto es maravilloso. Abraham ya veía su cuerpo, veía a su esposa, Sara se rió. Y qué hermoso es que ver ahora el libro de los Hebreos que figura Sara como los héroes de la fe. La mujer que se había reído, ¿verdad? La mujer que había visto cierta incapacidad en su cuerpo, ahora figura en la lista de los héroes de la fe, es decir, cambiaría de opinión, reafirmó esa confianza en ese Dios todopoderoso, que figura de tal manera hermosamente en los héroes de la fe, que creyó. Dios santo, Dios trató con Abraham. ¿A qué se refiere esta frase? Llama a las cosas que no son como si fueran. Dios trató con Abraham sobre su descendencia, como si fueran lo más natural y normal. Te estoy diciendo, Abraham, te estoy diciendo, eres padre de muchas naciones. Usaré tu semilla, usaré esa semilla para que dentro de tu línea genealógica venga el Mesías. Use a una mujer, ¿verdad? Y mi Santo Espíritu pose sobre esa mujer y venga el Mesías prometido. Abraham lo creyó. Y Dios trató de lo más normal, sin tener en cuenta lo longevo que era Abraham o la incapacidad humana de procrear, hablando de sus descendientes como si ya fueran una realidad. Abraham creía en la fidelidad de Dios, seguro que cumpliría su palabra. Tan que también leemos el libro de los Hebreos y nos damos cuenta cómo el mismo Abraham, el Espíritu Santo, escribe en el libro de los Hebreos que Abraham creía en la promesa, tan creía que cuando Dios le pide a Isaac, Hebreos lo menciona, creyendo que se lo devolvería resucitado. Esa es una fe confiable, una fe completamente depositada con todo el corazón y con todas las fuerzas, el único Dios vivo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión de Pablo es que por fe en el soberano y el todopoderoso Dios no es por obras, se recibe la promesa. Dice la palabra de Dios, cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Usted, amado oyente, que está escuchando la palabra de Dios, es el Espíritu Santo diciéndole, amigo, usted puede considerarse ahora que el Espíritu Santo le está diciendo un pecador, pero la solución a su problema, a la situación pecaminosa, es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. No solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz recibirá perdón de todos sus pecados, sino aún más será inscrito en el libro de la vida, será considerado como hijo de Dios. A más de eso tendrá una ciudadanía eterna. Véalo, léalo en la palabra de Dios. El apóstol Pablo hermosamente escribió en la carta a Timoteo, palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales soy el primero. Amado oyente, la pregunta es, ¿qué impide que usted
reciba a Jesús? ¿Qué impide que usted diga, Jesús es mi Salvador personal? ¿Qué impide que usted le diga, entra en mi corazón? Y amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Espíritu Santo está tocando su puerta. Hoy es el día en que el Señor Jesucristo le está diciendo, quiero ser el Dios, el único Dios, el Señor de tu vida. Así como estás, yo no te quiero condenar. No quiero literalmente abandonarte. Quiero darte vida y vida en abundancia. He venido a rescatar lo que se había perdido. Dice Jesús, el Hijo de Dios. ¿No quisiera usted recibir a Jesús? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús hoy delante de ti, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, papito. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro socorro. Hoy en este día nos unimos en oración, creyendo firmemente que en tu amor, en tu misericordia inclinas tu oído y extiendes tu mano para salvar al que ahorita estás hablando en su corazón. A ti, hijo, a ti, hija, a ti que has estado atravesando por momentos de soledad o de tristeza o en la enfermedad o en esa prueba que estás atravesando y que aún no has decidido seguir a Jesucristo. Hoy el Señor Jesucristo te está diciendo, ven a mí, que estás cansado, que estás trabajado. Yo te daré ese descanso y te daré esa paz, la cual el mundo no te puede dar. ¿Qué tengo que hacer?, te preguntarás. Solamente reconoce que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Reconoce que a través de obras no puedes tener la salvación. Solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz puedes recibir la vida eterna y el perdón de tus pecados. Y dile desde ahí, desde tu lugar, Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo resucitó, venció la muerte. El Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Y hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias porque he nacido de nuevo, porque ahora vive el Señor Jesucristo en mi corazón. Te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos. Damos gracias a Dios por este momento tan hermoso, porque la Biblia dice, hay fiesta en el cielo. Y qué maravilloso es tener la seguridad, porque la palabra de Dios, la Biblia lo dice, que tenemos la vida eterna. Ya no se pierde. El Padre Celestial ha puesto las ovejas en las manos de Jesús y la Biblia dice, ninguna se ha perdido. Le felicitamos. Le invitamos a que usted se reúna en una iglesia cristiana nuevotestamentaria que comience a leer el Evangelio de Juan. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga y que tenga paz.